este rumbo de la mañana cuando son las 8:39 y vamos con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno, la letrica pequeña de la reforma del presidente Abinader. La reforma constitucional tiene el planteamiento de que declara la necesidad de reformar a la Constitución, que va a verse sobre unos 8 o 9 artículos en total de la Constitución misma, que ha sometido el presidente Luis Abinader al debate, no ante el Congreso todavía. Tiene algunas peculiaridades que me he dedicado con un microscopio a verificar letra por letra, porque al final y al cabo hay más de lo que está implicando sucintamente en términos de interpretación del propio texto constitucional que lo que se está pregonando en términos comunicacionales con respecto a esto. Bien es sabido que las intenciones expresas públicamente por parte del señor presidente versan sobre una bona fide, una buena fe que se confunde con un estado de necesidad de su persona, porque insistimos, esto realmente adolece de una lógica de someter al país al estrés de un debate cuando hay tantas vicisitudes lacerando diariamente al ciudadano común de la República Dominicana. Pero él es que impone la agenda y sobre su accionar es que debemos nosotros de generar esta dinámica de interacción, de opinión, de edificarnos y de establecer, si se quiere, en este caso, hasta consensos. Pero en el caso de lo que más le preocupa al presidente, el presidente de la República ya ha ido dimensionando lo que le espera a los políticos, sobre todo a los presidentes, cuando salen del poder. Y su gran némesis está orientada esencialmente hacia ahí, hacia cómo preparar un escenario en donde ya por su palabra no podrá repostularse más, donde ya por el texto constitucional no podrá además intentar hacer otra modificación, porque él también fue una razón, una causal de cuando el licenciado Danilo Medina también quiso propiciar eso mismo, de tener una segunda repostulación continua para un tercer mandato, y que en este caso tendríamos nosotros que gestionar alguna llamada ya no de Pompeo, sino de Anthony Blinken, si seguiría ahí en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero en este caso, el presidente de la República ha hecho un ejercicio, o le hicieron un ejercicio bastante curioso, porque si lo que él quiere es que el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República, sea un estamento fuerte en nombre del Estado Dominicano, como está definido actualmente en el artículo 169 de la Constitución, hay siempre interpretaciones que no es en la relatoría de las palabras, sino en una eventual interpretación que se le pueda dar en momentos muy específicos, muy coyunturales. Y es el caso de que, ponme la primera foto, Kelvin, para que no entiendan que yo me lo estoy inventando. En el artículo 169 de la vigente de la Constitución de la República, cuando define lo que es el Ministerio Público, dice lo siguiente, cito: el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación, y ahí subrayo, de la política del Estado contra la criminalidad. Dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Eso dice el artículo 169
vigente de la Constitución de la República. Pero ¿qué propone el presidente cambiarle a ese artículo cuando está tan claramente definida la función y la definición del Ministerio Público? ¿Cuál es el estado de necesidad? ¿Qué confusión ha habido? ¿Cuál ha sido la distorsión que puede haber en un texto como el vigente, el 169, con respecto a llevar al estrés nacional, llevarlo a tener que ofuscarnos o compartir en la ofuscación que tiene el actual mandatario con cambiar ese artículo? Pero cuando uno revisa y compara los textos, ¿qué es lo que está cambiando este señor ahí? Que toda la nación tiene que abocarse a ver qué es lo que él quiere, a darse a entender. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer el señor presidente. El artículo 169, ponme la siguiente, de lo que plantea el presidente. Este es el borrador que declara para que han socializado, insisto, no ha sido depositado, este es el borrador que han socializado sobre lo que él quiere hacer. Entonces, en la parte del artículo 169, ese planteamiento del señor presidente establece que el Ministerio Público será el órgano del sistema de justicia. Sistema de justicia. Responsable de formular e implementar, y aquí subrayo, la política de persecución penal contra la criminalidad, y vuelvo y subrayo, en representación del Estado, de la sociedad. ¿Qué es lo que cambia? Le quitan semánticamente, de manera aparente, al Ministerio Público que diseñe la política de la criminalidad en nombre y representación del Estado. Y hacen valer que sea solo para en representación de la sociedad, no del Estado. Yo dudo que haya habido una intención de cubrir o de malinterpretar que Estado es igual a gobierno, cuando no lo es. El Estado es todo el estamento político de la nación. Y lo que le están quitando al artículo 169 de la Constitución es precisamente lo que más le molesta a los sectores de la sociedad civil que son financiados por la que estuvo ayer con el señor presidente en el Palacio Nacional de la USAID. Porque la concepción de Estado molesta. Tener una dimensión de lo que nos une a todos, de lo que nos dirige a todos, a esa pseudoclase social, como lo es la sociedad civil, molesta. Por eso la lógica de lo que decía ayer, que lo que le quitaba, el requisito principal para ser Procurador General de la República es ser apartidista, porque ese es el problema medular de este país. La condición de usted estar inscrito a un partido político le inhabilita para usted tener una actuación de representación del Estado. Solo los señalados e impolutos de ellos tienen la condición divina ungida para asimilar posiciones como la de ser Procurador General de la República. Porque si ponen, yo me imagino que Virgilio Bello Rosa, en paz descanse, no tuvo competencia para estar ahí. Yo me imagino que otras figuras que han pasado por ahí no han sido válidos, no tienen cabeza propia, no tienen criterio, no tienen moralidad, no tienen equidistancia en función a la posición como esa, tan privilegiada y desafiante, pero también en función a la sociedad. Y tenemos entonces un planteamiento que lo que hace es degradar la institucionalidad de la República Dominicana. Solo le faltó poner
en representación de la sociedad civil financiada por agencias de cooperaciones internacionales. Solo le faltó poner eso. Yo, cuando uno ve estas cosas, tú dices, ¿en manos de quién es que estamos? Porque a él le corresponde dirigir la cuestión, la cosa pública, en cuanto al interés común, el interés colectivo. Porque la confluencia de intereses es inevitable. Esa posición no es fácil. Ser un presidente de cualquier nación es la administración constante, permanente de todos los flujos de intereses que componen una sociedad. Eso es lo que lo hace rica, esa posición, en términos de relevancia. Pero cuando el que está ahí claudica algún tipo de intereses, se jode el colectivo. Se embromó la sociedad. Y para nosotros hemos tenido que cargar con la dominicanidad, con el tema impositivo, con lo que significa no ser de apellidos comodados, con lo que significa no tener origen de capital como él, como lo que significa tú no tener una dimensión hasta de los servicios públicos, porque lo han privatizado todo. No hay que capitalizado, como pasó en un momento dado. No, privatizado, hasta los corredores de la ONCE, la generación eléctrica del país. Todo en manos del capital privado. Toda la lógica al capital privado. Miren otra muestra de su propia reforma. Ponme la siguiente. En el artículo 167 que él quiere modificar, en su planteamiento, eso no es mío. Yo lo que tengo cabeza propia y sé analizar y estudiar mis cosas. Es mi ángulo. Usted puede estar de acuerdo, no. Puede haber otro, debe haberlo. El tiempo no me da para ser más extenso, pero bueno. Y además hay que mantener un vilo en función a la audiencia. Entonces, aquí tenemos que en la Constitución nuestra, en lo que es el andamiaje de las disposiciones constitucionales de la administración pública, también establece un procurador especializado que se denomina Procurador General Administrativo por los asuntos administrativos del Estado, que va correlacionado con la Ley de Derecho Administrativo, de Procedimiento Administrativo, de la Función Pública y todo un sistema de administración pública que se creó en las reformas de Leonel Fernández, de donde se consolidó la institución pública de este país. Ahora vienen a relajarlo con un anglicanismo que tú dices, ¿y cuál es el estado de necesidad para que el Procurador General Administrativo, como lo establece la Constitución vigente, todo el estrés de la nación tiene que centrarse en que Abinader quiere que se llame abogado general de la administración? Y pone un conjunto de dispositivos a lo largo de su reforma, de su planteamiento de reforma, de que en lugar de llamar despacho del procurador se llame oficina del abogado, con un afán privatista, con una concepción como si fuera un bufete jurídico privado, de esos que le dan servicio a él, a sus empresas, no sé. Porque, ¿cuál es el problema? Degradar la concepción de procurador y minimizarlo a una concepción neta de un abogado general. El que quiere que eso se fortalezca. Por eso señalé ayer, si usted hubiese querido que se fortaleciera el Ministerio Público, ya que con sus palabras fue suficiente, según usted, para que fuera independiente, ¿por qué nunca le aumentó el presupuesto a la gestión de Miriam Germán? ¿Por qué nunca le aumentó el presupuesto? ¿Por qué? No es que interpretación ni nada, no. Sus actos como presidente. ¿Por qué? Usted no está comprometido con nada en la administración de justicia, de la política criminal de este país. No lo está porque sus actos no evidencian esto. Y esto corona. Ese planteamiento suyo corona lo que es ese planteamiento.
lo que es esa teoría, esa tesis, más que hipótesis, porque usted lo escribió y dijo, publíquenla, hágala pública. Ya no es una hipótesis. Eso es lo que usted piensa. Una degradación sin precedentes en nuestra historia constitucional republicana. No ha habido semejantes precedentes a lo que se está planteando el día de hoy con carita de yo no fui y que yo soy el único bueno. No lo ha habido. Y aunque usted tiene su fuerza mecánica, aunque usted le bajó su lineazo y prohibió que se debatiera y que se cambiara el texto y que ni una coma, aunque usted prohibió eso, yo dije, yo sé que en algo alguien va a tener que opinar, porque las mejores mentes constitucionalistas de este país tuvieron que evitar ridiculizar lo que eran sus planteamientos iniciales de para qué convocar. Porque si es para elegir y ser elegido, le corresponde una ley que está ahí por ser aprobada sobre un referendo que usted no lo puede aprobar y la Asamblea tampoco. Tienen que modificar más para arriba la Constitución, que se estableció la necesidad de un referendo para los derechos de elegir y ser elegido. Pero usted es el gran sabio y esta reforma constitucional va a resolver el problema de los apagones, que el país tiene todos los bombillos apagados y las gomas encendidas en las calles. Usted va a resolver el problema de los hospitales, que no hay medicamentos y lo que aparece para los haitianos. Usted va a resolver el problema del año escolar, que no encontramos de dónde buscar para comprar los benditos útiles y los espacios y los cupos de los alumnos dominicanos para que lo tengan también los vecinos de Haití. Usted con eso va a lograr que la gasolina baje, que haya menos accidentes de tránsito, que el metro funcione, que las construcciones avancen, que usted tenga ahí el estado bienestar que se necesita con su reforma constitucional. Eso para que ustedes vean las letricas pequeñas que han puesto en este planteamiento de reforma constitucional de este presidente y que realmente pasará a la historia, pero como la persona que se atrevió a degradar, a plantear la degradación de lo que él, contrario a lo que él pregona, es en realidad un maco tapado, porque no hay otra lógica en lo planteado ahí, que es degradar la posición de Procurador General de la República, porque inclusive tuvo hasta que disimular su propia palabra, porque al final y al cabo seguirá siendo el mismo presidente el que proponga la figura del procurador acorde a su propio texto. Esto no tiene comparación.